Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 7 de enero del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Según la tradición, sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar, pero en realidad no lo sabemos con certeza. La Biblia no menciona sus nombres. Según la tradición, también creemos que eran 3, pero con certeza no lo sabemos. Se supone que eran 3 hombres porque le trajeron 3 regalos dados a Jesús. Según la tradición, algunos villancicos hablan de 3 reyes, pero no lo sabemos así. No sabemos ciertamente que sean reyes. De hecho, es poco probable que lo fueran, y tampoco que fueran magos. Eran hombres que muy probablemente se dedicaban a la astronomía y a la astrología. También, según la tradición, incluimos las figuras de estos hombres en los nacimientos, en los pesebres. Pero eso no es preciso. Ahora, desde el nacimiento de Jesús hasta el momento en que estos hombres llegan a donde están José, María y el niño Jesús, la familia se había mudado de un establo a una casa. El texto bíblico nos dice: cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre María. Así que, si sigues la historia del nacimiento y la niñez de Jesús,
tienes que preguntarte, ¿por qué está la historia de los Reyes Magos en la santa e inspirada palabra de Dios? ¿Por qué Mateo incluye esta historia en su Evangelio? Por dos razones muy importantes. La historia de los Reyes Magos se encuentra en las Sagradas Escrituras porque, como profetizó Isaías en su libro, en el capítulo 42, versículo 6, y en Isaías 49, 6, el Mesías, o sea, el Cristo, sería una luz para los gentiles, para que la salvación del Señor llegue hasta los confines de la tierra, y para que llegue a los gentiles como a los Reyes Magos y como nosotros. Técnicamente, este fin de semana de Epifanía debería ser nuestra Navidad, y la historia de los Reyes Magos nos proclama, nos promete y nos asegura que Dios realmente amó tanto al mundo hasta el punto de dar a su Hijo unigénito. La razón por la que hoy estamos aquí, la razón por la que hoy nos postramos para adorar a Jesús, la razón por la que le presentamos a Jesús nuestros dones, es porque, por la gracia y el poder de Dios, nosotros, al igual que los Reyes Magos, sabemos y creemos que Jesús es nuestro Salvador. ¡Feliz Navidad, gentiles! Es por Él y por la fe en Él por lo que nunca más caminaremos en la oscuridad. Jesús es la luz de nuestras vidas. Pero permítanme mostrarles otra razón por la que la historia de los Reyes Magos se encuentra en las Sagradas Escrituras. Escuchen con atención, porque los va a llevar por un rumbo especial. Al leer el pasaje de los Reyes Magos, uno se pregunta, ¿qué impulsó a estos hombres a viajar desde la zona donde hoy se encuentra Irak hasta la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo sabían que un rey nacería en Israel en esa época precisamente? Según los mapas de Google, ¿por qué viajarían más de 800 kilómetros durante aproximadamente 247 horas para ver a un bebé con el que no tenían ninguna relación? La respuesta es fácil y rápida, y es porque, diríamos simplemente, los guió la estrella. Le dijeron al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Pero incluso la estrella es una respuesta demasiado simple. Sí, Dios creó esa estrella especialmente para guiar a los Reyes Magos a Jerusalén y en última instancia a Belén. Pero la estrella no nos da la respuesta de cómo supieron que un rey nacería en Israel o cómo supieron que la estrella era la estrella de este rey. Fíjense bien que dijeron su estrella. Entonces, ¿cómo sabían eso los Reyes Magos? ¿Cómo sabían el quién, el qué y el dónde de Mateo 2, 1 al 12? ¿Cómo sabían? Lo sabían más bien por esta única razón. Siguieron lo que decía la palabra de Dios. Escuchen otra vez. Siguieron lo que decía la palabra de Dios. Amados hermanos, si quieren que sus vidas lleven una buena dirección, sigan la palabra de Dios. Si lo hacen, siempre los llevará a Jesús, su Señor y Salvador. La razón por la que los Reyes Magos fueron a Jerusalén es porque la palabra de Dios prometía que ahí encontrarían una luz para los gentiles, prometía que llegaría un Mesías que traería paz a la tierra y buena voluntad a la humanidad, prometía un rey que gobernaría el mundo con justicia y rectitud y que su reino no tendría fin. Los Reyes Magos conocían estas promesas porque 600 años antes del nacimiento de Jesús, cuando los judíos cautivos en Babilonia y durante ese tiempo de esclavitud, esos judíos, al igual que el profeta Daniel o incluso Sadrach, Mesach y Abednego, compartieron la palabra de Yahvé con los babilonios. Y solo por la gracia y el poder de Dios hubo babilonios que creyeron. De lo contrario, no hay absolutamente ninguna otra razón por la que los Reyes Magos hubieran sabido de un futuro rey o buscarían a este futuro rey en Israel. Lo que los Reyes Magos sabían del Dios vivo y verdadero de Israel y su fe en las promesas de este Dios es otro claro ejemplo del poder de la palabra de Dios y de cómo resguarda la fe de aquellos que ponen su humilde confianza en su santa palabra. También refiere la indudable naturaleza de la fe, creer lo que no se ve y aferrarse
a lo que dice la palabra de Dios, simple y sencillamente. Lo que sucede en Mateo 2, 1 al 12 y el largo viaje de los Reyes Magos para adorar al Rey recién nacido no es leyenda ni mito. Es la clara verdad de lo que el apóstol Pablo afirma en Romanos 1:16, que dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Amados hermanos y hermanas en Cristo, la maravillosa historia de los Reyes Magos en Mateo 2, 1 al 12 no solo se ve en los propios Reyes Magos, sino se ve también en ustedes. Si observan su vida y su fe, sus historias son igual de maravillosas y de milagrosas. Piensen cómo Dios a través de su palabra los sacó de la oscuridad pecaminosa para traerlos a su asombrosa luz de salvación. Cómo estaban muertos en sus pecados, pero ahora, por la gracia de Dios, han sido vivificados en Cristo. Nunca tengan a menos el cómo llegaron a la fe en Jesús. Nunca den por sentado lo que saben y o conocen de Él. Nunca menosprecien que la fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje se escucha por medio de la palabra que nos habla de Cristo. Así como nos dice Romanos 10:17. Sí, feliz Navidad, gentiles. Veamos ahora más detalladamente los versículos 4 al 9, que dicen lo siguiente: convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y aquí se refiere al profeta Miqueas en el capítulo 5 del Antiguo Testamento del libro de Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos en el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén. Y después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Por qué los Reyes Magos fueron específicamente a Belén para encontrar al rey que recién había nacido? Porque la palabra de Dios en Miqueas 5 les había indicado que fueran a Belén. Siguieron lo dicho por la palabra de Dios y ella los condujo a Jesús. Pero observen quiénes no fueron a Belén con los Reyes Magos. Los mismos que citaron la palabra de Dios a los Reyes Magos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, ninguno de ellos fue a Belén. ¿Te parece extraño? Pero esa es precisamente la diferencia entre la fe y la incredulidad. Una seguirá la palabra de Dios y la otra no. Y como resultado, una nos llevará a Jesús y la otra no. Si sienten que en sus vidas han perdido la brújula, si les cuesta saber qué hacer o a dónde ir, y si no están seguros de su rumbo en este nuevo año, no cometan el error que cometieron los sumos sacerdotes y los maestros de la ley. No dejen de seguir la palabra de Dios. No dejen de mirar hacia Jesús. No dejen pasar la oportunidad de conocer a su Señor y Salvador. Cuando te sientas solo y te preguntes dónde está Dios, ve a la palabra de Dios y ella te conducirá a aquel cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, y tendrás la seguridad de que nunca estás solo. Cuando estés harto de cometer los mismos errores y repetir los mismos pecados, ve a la palabra de Dios y serás llevado a los brazos de aquel que vivió una vida perfecta por ti en lugar tuyo. Cuando luches contra la vergüenza con la que te levantas cada mañana y la culpa con la que te acuestas cada noche, ve a la palabra de Dios y te conducirá a aquel que fue condenado en la cruz, en tu lugar, por tus pecados. Cuando te sientas apabullado o aterrorizado por la realidad de la muerte, ve a la palabra de Dios y te conducirá a aquel que venció a la muerte y resucitó de entre los muertos. Cuando te invade el pesimismo acerca de a dónde se dirige este mundo, sigue la palabra de Dios y te llevará a aquel que ha preparado un lugar para ti en el cielo y ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Cuando estés experimentando dificultades en la vida y seas escéptico de cómo van a salir las cosas, sigue la palabra de Dios y te llevará a aquel que está sentado a la diestra del Padre y está obrando activamente en todas las cosas
para tu bien. ¿Sabes a quién me refiero? ¿Sabes a quién te conduce la palabra de Dios? Los Reyes Magos también lo sabían. Ahora ya sabes por qué los Reyes Magos se postraron, adoraron a Jesús y le ofrecieron regalos. Amados hermanos, Jesús es digno también de nuestra sumisión, adoración y entrega. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.